Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024, la plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Gracias a todos, pues ahora me parece que ya estamos completos. Nuestra siguiente conferencia lleva por título Ciberseguridad en América Latina, desafíos y respuestas gubernamentales. Y para ello me honra presentar a ustedes a Cintia Solís, quien es abogada y académica en el campo del derecho informático y la protección de datos. Posee una sólida formación académica con múltiples títulos avanzados. Es doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por las universidades Paris-Saclay y Paris-Sud, además de contar con una maestría en Derecho de la licenciatura de Innovación Técnica por la Universidad de París y una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socia directora del Exim IT Legal Advisory, coautora de múltiples libros en materia de Derecho y Tecnología y miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones por tercera vez consecutiva. Silvia, bienvenida. Cintia, bienvenida. Muchas gracias. Perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues me pidieron que hablara acerca justamente del estado de la ciberseguridad en América Latina y cómo, pues qué desafíos se encuentran hoy y también cómo los gobiernos han enfrentado este tipo de desafíos. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿verdaderamente podemos hablar de Latinoamérica como naciones hermanas? Y siendo así, ¿todas estas naciones hermanas realmente tienen la misma preocupación y el mismo interés por la seguridad? Pues vamos a ver. En realidad, como ustedes saben, pues depende de diversos factores que justamente vamos a analizar. Vamos a ver hacia dónde está, hacia dónde tenemos que apuntar el clicker, porque creo que está apagado. Listo. Así como, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene que ver con temas como el crecimiento digital. Vamos a hablar de algunas cifras al respecto, las amenazas cibernéticas y también la ciberseguridad y el desarrollo económico. Uno de los principales problemas que tenemos, y no me dejarán mentir, es que hay que diferenciar entre lo que es la ciberseguridad, que tiene de alguna manera un enfoque un poco más proactivo, y el otro que es la ciberdelincuencia. Porque, pues evidentemente, aunque son dos caras de una misma moneda, de alguna manera nuestro enfoque, o el día de hoy, o el que debería de ser, es precisamente enfocarnos en el tema de la ciberseguridad, es decir, previo a, aunque también, pues deberíamos estar también viendo cómo se puede reducir la incidencia de estos ciberdelitos. Ahora bien, la ciberseguridad es un todo complejo. Y uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado no solamente el legislador en Latinoamérica, sino en el mundo, es entender o abordar este problema o esta problemática desde todos los ángulos y las perspectivas que vamos a ver ahorita, porque obviamente al ser un todo complejo, no solamente tiene que abordarse desde el tema legislativo o no solamente enfocarse en el tema meramente técnico, ¿no? Es como, por ejemplo, si tuviéramos una gastritis, pues obviamente si vamos con un médico, lo primero que va a hacer es diagnosticarnos y recetarnos alguna medicina, pero si vamos con una nutrióloga, pues lo que va a hacer es hacernos un plan de alimentación, pero si vamos con
el brujo de Catemaco seguramente nos va a dar algún tipo de pócima extraña. Es decir, al final, muchos de los, vamos a decirle, errores u omisiones que se han tenido hasta la fecha a nivel regional han tenido mucho que ver con esto, ¿no? Que al final, al ser un todo complejo, hay que abordarlo en un equipo multidisciplinario y muchos de los esfuerzos que vamos a ver más adelante, pues se han dado de manera aislada. Entonces, como pueden ver aquí, pues obviamente la ciberseguridad, que tiene como objetivo proteger estos activos de información, pues tiene que ver con todos estos elementos, con leyes, con políticas, con mecanismos de seguridad, métodos de gestión de riesgo, algo súper importante, el tema de la formación, las buenas prácticas, etc. Seguramente muchos de ustedes, y digo, quiero pensar porque al final creo que todos los que estamos aquí presentes estamos muy involucrados en este tema, pero curiosamente, aunque ustedes no lo crean, allá afuera no se ha escuchado tanto el tema de la ley de ciberseguridad. Hice apenas acabo de cerrar el semestre en la Universidad Panamericana con los alumnos de comunicación y les preguntaba, oigan, ¿ustedes han escuchado hablar de estas propuestas de ley de ciberseguridad? Nadie sabía absolutamente nada, ¿no? Hicieron un sondeo incluso entre sus compañeros y tampoco. Entonces, bueno, lo comento porque por ahí hemos escuchado mucho este tema de que urge la legislación, urge perfeccionar y pues evidentemente no solamente este problema se va a resolver con leyes, ¿no? Evidentemente. Entonces, estos son los componentes de la ciberseguridad y algo muy importante que a lo mejor no nos gusta y no queremos aceptar es que este es un componente muy importante, ¿no? Si no hay inversión, si no hay presupuesto para ciberseguridad, pues la verdad es que no vamos a lograr todos los objetivos que tenemos en mente. Y esto, desgraciadamente, es un problema que sucede tanto a nivel gubernamental como a nivel corporativo empresarial, ¿no? Ahora, ¿quién es el responsable? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién realmente está detrás o quién es el responsable de la ciberseguridad? Como todo complejo. Tenemos el gobierno por una parte, la industria por otra, la sociedad civil, la academia, pero también el usuario final. Uno de los grandes errores que hemos cometido como usuarios finales es no entender la relevancia que nosotros tenemos de alguna manera en esta cadena, ¿no? O en este gran engranaje, porque veamos casos, por ejemplo, una de las tantas veces que han hackeado Uber, ¿no? Esta última que fue un ataque de ingeniería social que pues fue un chavito literalmente el que logró, ¿no? Ir escalando hasta que todavía les mandó un mensaje en Slack diciendo, pues ¿qué creen, no? Ya llegué hasta la cocina. Y mucho de eso tiene que ver con no entender lo importante que es cada uno de los elementos de una organización en el tema de ciberseguridad, ¿no? El usuario final también es muy relevante. Ahora, yéndonos al tema de cibercriminalidad, mi colega justamente aquí ahorita les estaba explicando acerca de este draft que se liberó recientemente y que, bueno, es esta convención ya con un alcance un poco más global en torno a cómo reducir este cibercrimen, ¿no? Y este término en realidad, si ustedes, por ejemplo, lo buscan en la Convención de Budapest, no van a encontrar una definición. De hecho, si lo vemos a nivel global, pues la cibercriminalidad, el término se ha estado ocupando para englobar todas las acciones ilícitas o actividades ilícitas que puedan ser cometidas a través de redes informáticas. Pero no solamente lo que es estrictamente delictivo, sino también, y desde Budapest lo vemos, también se incorporan algunas conductas que podrían sancionarse desde el punto de vista del derecho administrativo, no forzosamente el derecho penal. Ahora, hay que recordar que en Internet nosotros podemos encontrar dos tipos de conductas. Unas que son ilícitas, es decir, que son reconocidas por alguna normativa como conductas que son sancionadas por el derecho, porque van en contra de una norma o en contra de las buenas costumbres y la moral, etc. Y hay otras conductas que son nocivas, es decir, hay conductas que creo que muchos de nosotros podemos identificar que, aunque son nocivas para la sociedad, por ejemplo, ciertos contenidos que a lo mejor no llegan a cruzar esta barrera de lo ilícito, pero que sí son contenidos nocivos. Seguramente muchos de ustedes han visto y hasta interactuado con algunos contenidos o tweets o posteos o videos que están justamente en esta pequeña línea, ¿no? A lo mejor algún tipo de acoso, algún tipo de troleo, algún tipo de comentario que casi cruza esta barrera como para hacer una amenaza, ¿no?
Y entonces, pues ahí vivimos justamente en este ecosistema en el cual, bueno, pues tenemos que interactuar. Ahora, mucho de esto tiene que ver también con cómo ha avanzado la conectividad. Afortunadamente, hoy en día Latinoamérica está más conectada que China. Ahorita vamos a ver algunos números. Pero según el Latin American Digital Transformation Report de 2023, pues vamos a ver algunas cifras interesantes. ¿Y por qué lo digo? Porque, miren, todos los que estamos aquí presentes, en realidad absolutamente a nadie, desde que se liberó, digamos, internet y pudimos utilizarlo y tuvimos computadora, absolutamente a nadie nos capacitaron para usar esas tecnologías, ¿no? Las fuimos aprendiendo conforme pues, fue pasando el tiempo y mucho tiene que ver, hablamos mucho de conectividad, hablamos mucho de incorporar tecnologías, pero podemos encontrar políticas públicas tan absurdas como recientemente en Chiapas, liberar una pulsera inteligente para mujeres que puedan denunciar, ¿no? en tiempo real que están siendo víctimas de alguna amenaza cuando no tienen energía eléctrica para poder cargar estas pulseras inteligentes y mucho menos tienen acceso a internet. Entonces, una de las problemáticas que tenemos en la región es que el crecimiento de la conectividad no va a la par con políticas públicas, no va a la par de, ¿no? capacitación, no va a la par de estrategias de ciberseguridad, y vemos pues como la penetración de internet en la región pasó del 43 al 78%, ¿no? Obviamente en países de ingresos más altos, este porcentaje pasó del 75 al 90%. Vemos como en Chile, por ejemplo, se incrementó del 55 al 90%, en Argentina con el 87%, ya que en el 2002 era del 56%. En Brasil estamos en el 84%, antes era del 49%. México, en términos de este reporte, el 77%, pero en términos de la Asociación Internet MX, el último estudio liberado, así que literalmente yo tengo otros datos, estamos en el 80.8%, o sea, la penetración es todavía más alta en México, ¿no? Y ha crecido más o menos, o sea, 2 dígitos por año. Colombia hoy en día tiene el 76% y algo muy importante es el dominio de aplicaciones móviles, ¿no? Por ejemplo, Instagram tiene el 52% de usuarios en Latinoamérica, mientras que en Europa el porcentaje apenas es del 45%. Por ejemplo, TikTok, pues igual también es súper popular en América Latina, ¿no? No se diga en México, etcétera. Pero mira, recientemente se criticaba, ¿no? O sea, el tema de los resultados en París, en las Olimpiadas, porque dicen que México siempre se queda atrás. Pero hoy quiero decirles que México forma parte del top 10 de países más atacados en el mundo. Para que, digo, en algo destacamos, ¿no? Para que no digan que nunca brillamos en nada, sí, estamos en el top 10 de países más atacados en el mundo. Estas son las estadísticas del Internet Crime Report del FBI, que publica cada año, cada 2 años, y vamos a ver cómo desde el 2018, pues estamos justamente en ese entonces, estábamos en el lugar número 8, generalmente nos estamos debatiendo con Brasil. En el 2020 estábamos en el 9, Brasil llegó al 11, después en el 2021 estábamos en el 7. Quiero que vean algo muy interesante. En realidad, de los 20 países más atacados, quitando Estados Unidos obviamente, porque son los protagonistas de este estudio, de los 20 países más atacados del mundo, en realidad en Latinoamérica solamente estaban, en 2021, México y Brasil, pero ya para 2023, que ya mejoramos un poquito, ya no estamos en el 7, estamos en el 10, se integra Colombia, ¿ok? En realidad, desde hace como 15 años, o sea, todo el debate, o digamos este medallero, ha estado entre Colombia, Brasil y México, pero durante mucho tiempo Colombia como que salió de este top 20 y hoy en día ya está incorporándose, ¿no? Entonces, fíjense nada más, ¿qué pasa con cómo estamos? Y este nada más es un pequeño overview de cómo se ha ido modificando
les digo, como este medallero de países más atacados en Latinoamérica, ¿no? México es uno de los países más atacados. O sea, estamos hablando de 85,000 millones de intentos de ciberataques en el primer semestre de 2024. O sea, no estamos hablando del año pasado, de la última década, estamos hablando literalmente del primer semestre. Y creo que no es, o sea, al final todas las semanas vemos un ciberataque, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos un tema con el Poder Judicial de la Ciudad de México. O sea, todas las implicaciones que tiene. Más adelante vamos a retomar un poquito esto porque vemos en este tipo de casos que pues para empezar no tenemos ni estrategia, ni presupuesto, ni ciberresiliencia, ¿no? No hay para dónde hacerse y obviamente hay un gran impacto en la sociedad, ¿no? En Brasil, pues como les decía, durante esta última década se ha estado debatiendo, ¿no? El primerísimo lugar en Latinoamérica junto con México, pero a pesar de que está a veces abajo que México en ciberataques, de todas maneras, pues igual ha sido un blanco significativo, igual Colombia, y ahora tenemos Argentina, Chile, Perú, Costa Rica. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, el año pasado de este gran ciberataque que tocó varias instituciones públicas, gubernamentales, tanto de Colombia como de Chile, ¿no? Este ciberataque masivo que tuvo ahí a los gobiernos de estos países sufriendo por semanas. Creo que el ciberataque de Conagua ni siquiera nos hemos podido restablecer al 100%. O sea, este es un tema muy preocupante y muy real. Este es el National Cybersecurity Index, que igual también fue publicado recientemente. Y vamos, aquí hay 3 países en medición, ¿no? Que es Argentina, Chile y México. Y vean, o sea, al final, en el sexenio pasado, de alguna manera nos habíamos logrado, ¿no? Estábamos viendo algunos avances, ahorita vamos a platicar por qué, pero definitivamente ahorita hemos perdido muchísimos puntos, o sea, estamos muy a la baja. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en estos indicadores, ¿no? A nivel, por ejemplo, de cooperación en materia de ciberseguridad, educación y desarrollo. Fíjense nada más cómo en México no le estamos metiendo dinero, no le estamos metiendo ni dinero ni ganas en la parte de la educación y la formación de capacidades, que es fundamental. Obviamente también en la investigación, o sea, los 3 países están en 0. La parte de infraestructura crítica, pues ahí Chile está muy mal y Argentina y México están en 6 de 12, o sea, están en un 50%. En toda la parte de implementación, vean, México se quedó muy atrás en este sexenio y obviamente también justo en toda esta parte preventiva. Bueno, ya ni para qué hablamos, ¿no? Por ejemplo, respuestas a incidentes. Luego la crisis, o sea, el manejo de crisis, pésimo, ¿no? Igual, o sea, pelean contra el cibercrimen, en teoría, o sea, aparentemente, no está muy interesado el gobierno en eso, pero después de Guacamaya Leaks le quitó creo que 40,000 millones de presupuesto al tema de ciberseguridad, y pues obviamente en el tema de ciberdefensa también estamos muy abajo. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos de ciberseguridad? En primer lugar, pues una alta vulnerabilidad debido a infraestructura tecnológica obsoleta. Ahora que pasó el apagón de Microsoft, todo el gobierno de México estuvo muy tranquilo porque dicen, bueno, pues usamos Windows, ¿no? 11 o server, ¿no? XP, entonces no tuvieron problemas. Muy seguro eso. Pero la verdad es que, o sea, parece broma, pero es anécdota, pues hoy en día los sistemas que se utilizan están completamente o en muchos casos obsoletos, ¿no? La falta de conciencia y educación en temas de ciberseguridad, que debería de empezar desde los años más tempranos, ¿no? Kinder, primaria, etcétera. O sea, tampoco es que quieras que salga con un diplomado, pero que sí tengan nociones de ciberseguridad, escasez de profesionales capacitados en la región. Sí, o sea, es un hecho que necesitamos, es decir, cada vez hay más, pero si lo comparamos con la necesidad, pues sí podríamos hablar de escasez, ¿no? Creciente sofisticación de los ciberataques, eso es un hecho, o sea, ahora sí que dependiendo de la temporada y de la región, porque luego hay phishing ya muy malito, ¿no? Que se ve que no le están echando ganas, pero por otro lado, pues hay ataques muy sofisticados, ¿no? Por ejemplo, ataques que
realmente son muy reales y todo lo hacen como tan bien y se ayudan también de tecnología e inteligencia artificial para hacerlo muy, muy real. ¿Cuáles son las amenazas comunes en América Latina? No lo puedo poner aquí, pero se los voy a contar. Un tema cultural. O sea, América Latina es muy susceptible, por ejemplo, a la ingeniería social. Si quieren no me digan, pero piensen ustedes, ¿cuántas veces no hablaron a su casa y su abuelita, su abuelito les daba santo y seña, ¿no? De dónde estaban. No sé si conocen a algún familiar, sus papás o ustedes mismos que cuando se suben al Uber le cuentan su vida, etcétera, ¿no? Obviamente las redes sociales. Es decir, culturalmente hablando, somos un Latinoamérica, ahí sí para que vean podemos hablar que tenemos ese punto en común, somos como muy confiados, ¿no? Y además de todo, tenemos como este conjunto pecador, ¿no? Ahorita les explico por qué digo que conjunto pecador, porque por ejemplo, en casos que han sido como muy sofisticados de ingeniería social, pues hay gente que incluso tiene formación académica, maestrías, licenciaturas y caen en este tipo de ataques, ¿no? Tengo un cliente que él muy consideradamente me autorizó platicar de su caso, que bueno, cayó justamente en una estafa de criptomonedas, conociendo a una chica en Bumble, que le invitó a invertir, ¿no? Así la estrategia Herbalife, ¿no? De pregúntame cómo tengo todo esto. Y entonces, pues obviamente cayó y perdió como 2 millones de pesos. El asunto es que, fíjense nada más, ahí tenemos, o sea, ¿por qué cayó? Pues porque la lujuria y la avaricia, ¿no? Por eso les decía que la parte de que somos pecadores, pues sí, se juntaron estos elementos, ¿no? Ahora, ¿cuáles les decía que son las amenazas más comunes? Pues el phishing y ataques de ingeniería social. O sea, ahí sí de plano eso no va a acabar nunca porque es una vulnerabilidad del propio usuario. Malware y ransomware dirigido a empresas, a instituciones, ataques a infraestructuras críticas, temas de energía, temas de salud, ¿no? Temas de servicios básicos. El otro día me preguntaban si lo que pasó con el Poder Judicial de la Ciudad de México era o no un ataque que se pudiera considerar seguridad nacional. No, la verdad es que no. O sea, quisiéramos, pero no es algo que ponga en riesgo la seguridad nacional. El aumento del cibercrimen organizado y el hacktivismo. Mi colega decía, ¿por qué esta área de la ONU se está encargando justamente de este tema? Pues porque todo va de la mano. O sea, hoy en día ya no hablamos de ese hacker solitario en su sótano, ¿no? Con su torre de pornografía infantil, o de piratería del otro lado. O sea, estamos hablando de auténtica delincuencia organizada. De ahí la relevancia de tener inversión al respecto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto regional, económico y social de estos ciberataques? Bueno, tenemos obviamente los costos financieros. Recuerden que hay costos directos y que hay costos indirectos. Incluso el tema reputacional, sobre todo en industria, es muy complejo, ¿no? Tenemos el costo obviamente de restablecer la operación, el costo per se de lo que se pudieron haber robado a nivel económico y obviamente el costo reputacional. Pérdida en la confianza de plataformas digitales y en servicios de en línea. A ver, honestamente, ¿no? Después de lo que ha pasado con la llave de la Ciudad de México, ¿ustedes le confiarían al gobierno toda su información para trámites a nivel nacional? O sea, yo creo que está muy, ¿no? Creo que nadie confiaría al 100% en esta situación y afectaciones obviamente a la privacidad y a los derechos de los ciudadanos. Para los que no están en contexto, este caso de la vulneración que hubo a los sistemas varios, entre ellos el SICOR del Poder Judicial de la Ciudad de México, tiene que ver con que pueden o tienen acceso o tuvieron durante cierto tiempo acceso a todos los expedientes de todos los litigios que están digitalizados. Entonces imagínense la cantidad de datos inclusive sensibles, financieros, etcétera, que están comprometidos en este momento. La única cosa que me deja un poco esperanzada es que quiero pensar que el hacker no se va a poner a leer los 700, 800 hojas de un expediente porque está de flojera, la verdad. Pero con alguna herramienta de inteligencia artificial puede extraer información muy interesante. Entonces, obviamente, creo que esto es un tema regional, o sea, Chile, Colombia, Argentina, México, todo el tiempo, cada semana están siendo víctimas de algún ciberataque.
y no vemos cómo hay una respuesta pues real, una respuesta efectiva. ¿Cuál es el panorama legal y normativo en América Latina? Comentaba hace un momento que al final los legisladores, porque este es un tema muy apetitoso, no entienden nada, pero es muy apetitoso hablar de ciberseguridad, ¿no? Entonces, pues obviamente a nivel regional hay miles de iniciativas, ¿no? Y por leyes, o sea, no paramos, ¿no? Mi socio dice que hay una diarrea legislativa y tal cual, o sea, en realidad en México hay una sobreregulación y aquí estamos. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas a nivel regional? Pues que hay una diversidad en la regulación de países. No nos vamos a engañar, la verdad. Nosotros somos como los hermanos mayores de Latinoamérica, pero lo mismo pasa, o sea, cuando hacemos cosas bien, pues qué padre, pero cuando damos mal ejemplo, pues igual también todo mal. Entonces, dependiendo del país que se trate, por ejemplo, tenemos Argentina, Chile, Colombia, pues ellos dicen, yo no voy a voltear a ver a México, volteo a ver a Europa, ¿no? Y copian mucho de normativa europea. Entonces, obviamente no estamos en no hay una estandarización, una homologación en los marcos legales de ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, justo ahorita en Argentina se está debatiendo una nueva versión de la Ley de Protección de Datos Personales. Hay desafíos en la implementación y el cumplimiento, ¿no? Porque pues obviamente en América Latina no somos fans de cumplir la norma. Y obviamente, les decía también el tema de cooperación, ¿no? Se enfocan, o sea, nos estamos enfocando mucho a normativa sustantiva, cuando en realidad tal vez lo importante sería normativa adjetiva o convenios de cooperación, etcétera, ¿no? ¿Cómo han respondido los gobiernos? Pero no dije eso. Bueno, en Brasil pues tienen la Estrategia Nacional de Seguridad, el CERT. En México pues tenemos legislación, les decía, desde el año 2000, o sea, el primer tipo penal data de 1999, donde se incorpora lo que es el delito informático en el Código Penal de Sinaloa, pero si ustedes se dan una vuelta desde el Código Penal de Baja California hasta el de Yucatán, pasando por Colima, por Jalisco, todos los códigos penales, claro que sí, el legislador local le ha metido de su cosecha y tenemos tipos penales para luchar con algún tipo de conducta ilícita en el ciberespacio. Por si andaban con el pendiente, en Yucatán es un delito mandar dick pics, para que no hagan eso cuando estén por allá de vacaciones. Y hay esfuerzos aislados, o sea, por supuesto que hay esfuerzos de la Guardia Nacional. Durante muchos años la Policía Federal tuvo muchísimos convenios de cooperación, incluso con la industria, o sea que el trabajo sí ha existido, pero pues obviamente estamos hablando de que la Guardia Nacional tiene ciertos esfuerzos, las policías cibernéticas de cada uno de los estados generan otros esfuerzos, las Fuerzas Armadas generan otros esfuerzos, es decir, esfuerzos hay, pero no orquestados. De ahí la importancia de tener una estrategia nacional de ciberseguridad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que pues pasó todo el sexenio y nomás no hubo una estrategia. Tenemos una estrategia de 2017 que se trabajó con la OEA, que ahorita voy a hablar un poquito de esta, pero no se retomó. Y es normal, de hecho los primeros 4 años ni siquiera se hablaba de estrategia digital nacional, ¿no? Y bueno, tenemos Argentina, les decía, con su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, también de 2017, su CERT, la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile, y bueno, trabajos también en México de los organismos constitucionales autónomos, que todo parece que ya se van a indicar, eso es muy triste, pero bueno, les decía que en México pues todavía tenemos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2017, que esa se construyó justo en este esquema de multi-stakeholder, con la industria, con la academia, con el gobierno, y en mucho pues los trabajos fueron dirigidos por la OEA, con estos ejes transversales, los objetivos, etcétera, pero quedaron obviamente cosas pendientes. Por ejemplo, el presupuesto, volvemos al tema del dinero, no nos gusta, pero es necesario. La adhesión al Convenio de Budapest. Miren, el Convenio de Budapest es de 2001. Es como llegar, o sea, tarde a la fiesta, ¿no? Cuando nada más llegas a levantar, porque pues evidentemente con esta convención de la ONU, que es mucho más ambiciosa, que es mucho más actualizada, pues ya para qué te adhieres a Budapest. Pero se van a acordar de mí, capaz de que cuando se libere esta, nos adherimos a Budapest. No lo dudaría ni poquito. Reformas legislativas estratégicas, o sea,
cosas que no estén ya legisladas. Si ustedes se dan una vuelta por las 20 y tantas iniciativas de ley de ciberseguridad, se van a dar cuenta que en muchas de ellas quieren inventar el agua caliente. O sea, hay cosas, quieren regular cosas que ya están reguladas, ¿no? Creación y desarrollo de competencias, fomentar y dar publicidad al trabajo de las ciberpolicías. Yo creo que fácil el 80-90% de la población no sabe lo que hace la ciberpolicía. O sea, no sabe cuál es el alcance de sus facultades, no sabe hasta dónde llega, no sabe en qué los puede ayudar. Eso es muy, muy triste. Y obviamente capacitar correctamente a fiscales y juzgadores. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos comentado, la legislación solita no nos va a llevar absolutamente a nada. Pero además, suponiendo sin conceder que la legislación sea perfecta, necesitamos obviamente fiscales capacitados y también juzgadores capacitados en la materia. Esto lo voy a retomar nada más brevemente, que fue la Estrategia Digital Nacional, y contrario a lo que yo he estado señalando todo este tiempo, ¿cuál es uno de los primeros puntos? La austeridad, ¿no? Y pues así no se puede. Y bueno, igual, ¿no? Es el fundamento legal de esta estrategia, la ley de austeridad, ¿cómo de que no? Colaboración regional e internacional, esto es muy importante. O sea, al final del día, los problemas que tenemos de ciberseguridad no se pueden atender de forma aislada. O sea, el ciberespacio no tiene fronteras. Entonces, evidentemente, esto no va a ser exitoso si no hay una cooperación regional e internacional. Entonces, obviamente sí hay iniciativas, les decía que la OEA desde 2003 más o menos, pero ahorita, o sea, en 2017-18 estuvo haciendo ese trabajo regional para apoyar la creación de estrategias nacionales de ciberseguridad de varios países. Pues obviamente está haciendo su chamba, también la ONU. Hay participación de América Latina en foros internacionales como la OCDE, la ONU, Ameripol, ¿no? Y bueno, es importante también la colaboración pública-privada, ¿no? Aunque no lo quieran aceptar, evidentemente necesitamos hacer una sinergia entre la industria y el gobierno, porque como el gobierno no le va a invertir, ni le interesa, ni sabe nada, pues obviamente necesitamos del apoyo de la industria, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos pendientes en la implementación de políticas? Volvemos al tema de la inversión, dificultades en la actualización de infraestructura tecnológica, problemas de coordinación interinstitucional e internacional, y lo vemos en México, ¿eh? O sea, ni siquiera tenemos que hablarlo en la región. En México, las organizaciones, cada quien se quiere poner la medallita, ¿no? Entonces, pues Marina jala por un lado, Sedena para otro, la Guardia Nacional para otro, y entonces no se ponen de acuerdo, y las brechas de capacitación y retención de talento, porque eso también es un hecho, ¿no? Mucho talento mexicano se está yendo a trabajar a Estados Unidos o a otros países europeos donde les pagan verdaderamente lo que tienen que pagarles, porque aquí, pues obviamente, al no valorar la importancia del talento, pues lo dejan ir. ¿Cuál es el futuro de la ciberseguridad en América Latina? Ahorita vamos a ver un poco de tendencias de ciberseguridad emergentes. El potencial de la inteligencia artificial hay que utilizarlo para poder protegernos, aunque obviamente también pues, los delincuentes están utilizando el potencial de la inteligencia artificial para llevar a cabo ataques. La creciente relevancia de la ciberseguridad en la agenda pública es muy importante. Algo muy triste que he visto es que, por ejemplo, este nuevo gobierno no ha hablado de ciberseguridad, que yo me enteré, ¿no? O sea, no han dicho vamos a tener como eje transversal el tema de ciberseguridad o vamos a destinar presupuesto. No se ha hablado absolutamente nada de eso. Ojalá que sea algo que se tome por lo menos en México y en los países que están estrenando gobierno, y la necesidad de políticas proactivas y adaptativas. ¿Cuáles son las tendencias emergentes en ciberseguridad? Bueno, ciberseguridad impulsada por inteligencia artificial y machine learning, el Zero Trust Architecture, creo que yo nací con eso porque no confío en nadie. Entonces, la idea, pues como saben, nunca confiar, siempre verificar, ¿ok? Que es algo que nos hace mucha falta en México, ¿no? Muchísima falta. Cuando en la mayoría de los ciberataques estás investigando, te das cuenta de que hubo un exceso de confianza por parte de algún usuario. O sea, para un lado u otro, pero en México nos hace muchísima falta y en la región tener esta visión Zero Trust. Ciberseguridad en la Internet de las cosas. Siempre les digo a mis alumnos, siguiendo el ejemplo de Nico Iponen, que es un especialista en temas de seguridad no sé si es Noruega, creo que es… ¿De dónde? Bueno, de Finlandia, gracias.
que siempre dice que si una cosa es inteligente es insegura, ¿no? Porque es la verdad. A ver, si ustedes son fabricantes de electrodomésticos, lo que quieren vender es electrodomésticos que hagan alguna monada, ¿no? No compren el refrigerador inteligente porque no sirve de absolutamente nada. Nada más es como un paint para dejarse recaditos, no sirve, pero sí los puede poner en riesgo porque pues evidentemente no le invierten en que sean dispositivos seguros, ¿no? Y luego nosotros de este lado tampoco le invertimos en que la conexión mínimo sea una conexión diferenciada, segura, etcétera, ¿no? Entonces, Internet de las Cosas, automatización de ciberseguridad, ciberseguridad en la nube. Cuando me preguntan, ¿es que la nube es insegura? No, compadre, o sea, no, la nube no es insegura. O sea, lo inseguro es cómo la configuras, cómo la usas, ¿no? Volvemos al mismo problema de siempre, que es el usuario y para qué la utilizas. El uso ilícito de la inteligencia artificial, esto no es algo del futuro, es algo que ya está pasando, ya tenemos varios casos de deepfakes en México para temas de extorsión. Privacidad y regulaciones globales. Se habla de que hay esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de protección de datos personales para generar algún tipo de agenda normativa regional, ¿no? Hacer un poco como el 1.2 con el GDPR para tener también desde el lado del mundo una legislación homologada y pues el tema de ciberresiliencia y seguridad de negocio, que eso falta muchísimo en México, ¿no? O sea, en realidad todos sabemos que hoy en día la tendencia no es cómo hacer que no me ataquen, porque es altamente probable que yo en algún momento sea víctima de un ciberataque, sino cómo voy a responder, ¿no? Cómo puedo literalmente salir adelante de este problema. Vamos a concluir ya, porque ya los tengo seguramente muy aburridos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reforzar evidentemente la cooperación regional. Y cuando empecé a hablar de este tema les decía que si realmente somos o no naciones hermanas. La verdad es que no, o sea, somos como una especie de familia disfuncional, como de varios padres, ¿no? Que secretamente nos odiamos, pero nos envidiamos, ¿no? O sea, es un tema muy interesante porque si ustedes le preguntan, por ejemplo, o sea, a los peruanos los odian, ¿no? Los ecuatorianos, por ejemplo. Entonces, como que tienen el eje Ecuador-Colombia-Venezuela, ¿no? Y luego también tienen Chile, pero Chile medio odia a Argentina y, ¿saben? O sea, en realidad, de alguna manera tenemos que lograr un ambiente de cooperación regional y lo más posible armonización de políticas, ¿no? Priorizar obviamente la inversión. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero es que de verdad es necesario, ¿no? No podemos pretender luchar contra la delincuencia organizada si no tenemos un presupuesto asignado, ¿no? Hoy en día desde las pymes necesitan tener inversión en ciberseguridad. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces los ciberataques a grandes empresas o empresas medianas, un poquito más grandes, provienen de proveedores pymes que obviamente son los que están comprometidos y generan un efecto mucho mayor, ¿no? Promover innovación en ciberseguridad para anticiparse a amenazas futuras. Para eso creo que va a ser muy interesante cómo se utiliza la inteligencia artificial en temas predictivos y constituir un marco legal robusto y adaptable, y yo le agregaría el indispensable, ¿no? O sea, no tener aquí menos es más. Mientras tengamos una legislación más enfocada, más estratégica, es mucho mejor que tener, como en México, ¿no? Que tenemos aproximadamente unos 475 artículos de diferentes legislaciones locales, federales, especiales, aplicables a este tema, pero pues aquí estamos, ¿no? Y bueno, pues me dio muchísimo gusto platicar con ustedes el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Estoy a sus órdenes. Gracias. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula.
Futuro de la ciberseguridad. Tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.